W Radio presenta Hora 25 con Primitivo Olvera. hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora 25. El tema del día, el tema de la semana, el tema del año en los medios de comunicación es sin duda la Casa de los Famosos. Este fenómeno que ha llegado y que ha acaparado la atención y también la conversación en todos los niveles y en todos lados. Hacía mucho tiempo que un programa antes de televisión, bueno, este es un programa de televisión porque también se transmite por la televisión, pero en este caso pues un programa, un contenido de audio, de video, un contenido de este tipo, un reality show, no generaba tanta atención, no generaba tanta expectativa en personas de todos los niveles socioeconómicos, de todas las edades, de todas las escolaridades, personas que uno pensaría, ay, ¿cómo tal o cual no van a dedicarle tiempo al drama que se está viviendo, al culebrón que de repente se genera en la famosa Casa de los Famosos? Pues sí, efectivamente, es un tema que hay que desentrañar, es un tema que hay que analizar desde muchas ópticas, más allá del chisme y también a través del chisme o de lo más superfluo. ¿Por qué pasan? ¿Por qué se dan estos fenómenos? ¿Qué pasa con la ganadora, con Wendy Guevara? ¿Cómo analizar a un personaje así en el contexto, insisto, de los medios mexicanos? Pues vamos a hablar con mi querida Lorenza Sánchez, usted la conoce muy bien. Lore es consultora en comunicación, experta en contenidos, colaboradora de Alejandro Franco en WFM y parte fundamental del Gran Premio W cada vez que hablamos de Fórmula 1. Lore, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Hora 25. Nunca habías estado aquí en Hora 25. Más que cuando te cruzas ahí en Exacto, en GPW. Cuando hacemos ahí el híbrido de Gran Premio W de GPW, pero nunca habías estado aquí y eso nos llena de alegría tanto a Carla Me encanta. como a mí. ¿Cómo estás, Lore? Feliz de que me hayan invitado más a hablar de temas tan interesantes como este, independientemente, como dices, del chisme. Creo que es un tema que si 5 millones de horas consumidas en ViX se dedicaron a esto, pues sin duda es algo que está hablando México y que vale la pena ponerle atención. Así que padrísimo que lo vengamos a discutir. Oye, 5 millones de horas, se hablaba de los votos por los diferentes... Lo de los votos fuera de control, o sea, más gente que al presidente. Es impresionante, es decir, de votos fueron más de 30 millones de votos en total. Sí, ¿no? casi 40. Casi 40. Andrés Manuel López. Solo ayer. Solo ayer. Es que solo para la final, o sea. Eso es muy interesante. Toda la semana. No fue a lo largo de los meses que duró este experimento, sino solamente ayer 30 millones de votos. O sea, a lo largo del programa el total fueron 133 millones de votos. 133, o sea, es como si todos los mexicanos hubiéramos votado, de ese tamaño. Ahora, tiene sus asegúnes porque puedes votar varias veces, es ¿no? O sea, sin meternos en eso, pero 133 millones de votos para un programa de televisión es el engagement más grande que hemos visto en los últimos 15 años. Es impresionante. Es impresionante. La ganadora obtuvo 18 millones de votos. O sea, ya los hubiera querido, hoy lo ponía en la mañana, Ricardo Anaya o José Antonio Ricardo Meade. Anaya, pero ni del quinto lugar. Ricardo Anaya tuvo 12 millones, José Antonio Meade 9, la mitad de los votos. Evidentemente con estos temas que no son necesariamente comparables, pero sí se genera una referencia en cuanto a cómo una manifestación mediática, un fenómeno mediático, acapara la atención que no acapara la política, ¿no? No, ve al parejo, al mismo tiempo fueron elecciones en el Estado de México, o sea, muy cerca. Y en el Estado de México, ¿cuántos votaron? ¿6? O sea, 6, más o menos. ¿No? Básicamente a la gente le gusta ver otras cosas y creo que este fenómeno, que dicen, ay, ¿cómo están viendo eso? Es que, ¿qué es esto de la Casa de los Famosos? Es no entenderle, porque cualquier fenómeno que preste este nivel de atención en la gente y que genere lo que generó, sobre todo te voy a decir que te haga votar, que te haga levantarte de tu casa y ir al Ángel como fueron ayer, que te haga como buscar estas conversaciones, y lo que hizo, y ellos lo dicen muy bien, y creo que en este caso, dentro del programa el día de ayer, y Televisa, las notas que ha sacado,
La misma entrevista que hicieron hoy en la mañana, en el noticiero de la mañana en Televisa, hablando con ellos, de decir, es que unieron familias. Y cuando dicen unieron familias, básicamente es, le pegaron a varias generaciones al mismo tiempo. Y justamente los contenidos ya no son así. Los contenidos ya siempre están pensados en un nicho, ¿no? Pegarle a ciertas tribus que les gustan ciertas cosas. Porque es o sea, si nos fuéramos a la teoría de la comunicación en este momento, es como es una pérdida de dinero tratar de pegar multigeneracional, es muy difícil. Si no eres un partido de fútbol o no, si no eres como estos grandes eventos, sobre todo deportivos. En este caso, lo que hicieron fue hacer un programa de televisión en donde la abuelita, la tía, la prima, el joven, el esposo, o sea, el que tú quieras de la familia, podía encontrar un ángulo para ver. Seguramente había muchas personas viéndolo por ViX, otras personas viéndolo por los canales de tele abierta y muchísimos otros viéndolo por TikTok. Claro, por supuesto. Es decir, por todas las plataformas es que fue un éxito. Ahora, ¿por qué es un éxito un modelo que ya había sido probado? Al final, Big Brother en México, por lo menos, se inventó o se estrenó hace más de 20 años, por ahí del 2001. Varios de estos personajes ya habían participado en el famoso Big Brother hace 20 años. ¿Por qué algo que ya se había probado, que ya se había agotado, además, porque tiene mucha lógica, que las repeticiones terminan desgastando cualquier producto en cualquier ámbito, por qué ahora llega y pega con tanta intensidad? Yo creo que ahí lo podemos analizar desde varios ángulos. El primero es decir, era un producto y es un producto muy bueno. Es un producto que pegó en todo el mundo. O sea, hay más de, no sé si son 50 países que hicieron Big Brother. Sí. ¿No? Y hay, o sea, Estados Unidos, Canadá, siguen haciendo Big Brother. O sea, ya van en el Big Brother 1200 y seguirán. Porque la gente le gusta ver eso. Es un producto muy entretenido. O sea, si lo viéramos desde el ángulo periodístico, me acuerdo muchísimo en una clase que me dieron de periodismo en la universidad que decía, ¿por qué saber que una información es noticiosa, ¿no? Y una de las cosas es interés humano, o sea, es porque a la gente le interesa ver la historia de la otra persona, y eso básicamente es la base del chisme y la base del morbo, pero sobre todo escuchar historias. Segundo, es un programa que es súper accesible. Porque si tú, en ese caso, cuando nació Big Brother, que era, lo veías por Sky, o sea, veías 24 horas por Sky, ¿no? Ahora te lo puedes ver por ViX, lo puedes ver en el teléfono. Ayer me comentaba un amigo, de esas personas que dirías, tú estás viendo La Casa de los Famosos, que me decía, yo como con La Casa de los Famosos. Está en home office la mayor parte del tiempo, ¿no? Él solo, y estoy comiendo y La Casa de los Famosos está desayunando porque van en otro horario, pero no sé con quién voy a comer ahora. O sea, ese fue el comentario. Y como esos casos, muchísimos, porque al final del día las historias de la gente nos interesan. Segundo, creo que fue algo impresionante, que ese fue el éxito, digamos, de los números que hay hoy, es el tema de ser multiplataforma y que lo puedas tú ver en redes sociales. Hace 20 años lo que pasaba es que el mismo programa de televisión editaba los contenidos y te hacía resúmenes cada noche, y tú, si no tenías Sky o no tenías el tiempo para ver todo el día ese programa, te conectabas a las 8 de la noche a la televisión, veías el resumen de la edición que ellos querían, lo que había pasado en el día, y con eso terminabas. Ahora lo que pasó hoy fue un fenómeno impresionante, que eso creo que fue lo que llevó a que ganara Wendy y el Team Infierno, como se denominaron, fue que la gente hacía sus ediciones. Sí. Entonces, si tú veías lo que estaba sucediendo en TikTok y la conversación versus lo que estaba presentando el programa de resumen, digamos, de todas las noches en la televisión abierta o en el mismo ViX, era diferente. Entonces, digamos que hubo dos, o sea, tú podías seguir el programa que tú quisieras, el de la gente o el que te querían presentar, y eso se le salió un poquito de las manos a la producción, porque la línea que ellos traían, o lo que creo, esa es mi percepción, pero lo que creo que se imaginaron que iba a ser el camino de esto, tú cuando produces un programa, pues agarras, más o menos vas poniendo los estereotipos de cada uno, este me va a servir más o menos del villano, esta va a ser la heroína, este va a ser el amigo, este va a ser el terciario, a este yo creo que lo van a sacar primero, etc. Yo creo que nunca se imaginaron lo que iba a pasar. Que fue un grupo de personajes muy fuertes, decidieron hacer un equipo y jugar juntos. Un programa que por definición va solo, porque van sacando gente semana y semana. Claro. Entonces, yo creo que
esta edición, estas redes sociales, esto que cada quien contó su historia, estos grandes personajes, el gran casting que hicieron, al final del día hicieron que fuera un programa súper, súper, súper entretenido. Oye, y a la gente se le olvida y cree que esto es, estamos viendo televisión para muchas otras cosas. La gente lo que quiere es entretenerse. Al final ese es el punto clave. La gente quiere entretenerse. Totalmente. Ahora, justo esto que estás mencionando es muy, muy interesante. ¿Hasta dónde este contenido lo terminó diseñando el público? Vamos, había un gran casting, estaban ya los antagonistas definidos, ¿no? De antemano. Nadie había pensado en el tema de los equipos, o quizás a nadie se le habría ocurrido que dentro de la dinámica de un juego, porque además es un juego donde tiene que haber un ganador, la estrategia se iba a deslindar por esta unión, por estas alianzas, ¿no? Que siempre las hay, pero en este caso se hizo una alianza muy potente, muy poderosa entre el team, además hasta el nombre, ¿no? El Team Infierno y el Team Cielo. Los malos, los que están en el infierno siempre son más atractivos. Sin duda alguna. Y creo que ahí entra una parte importante que además no solamente estamos viendo en la Casa de los Famosos, que es el concepto del fandom. Ajá. El fandom es toda esta comunidad que tú creas alrededor de ti, que te lo dan las redes sociales. Lo estamos viendo con Taylor Swift y lo que está haciendo con sus conciertos y cómo ha cambiado la manera de hacerlo. Lo vemos inclusive en la Fórmula 1, ¿no? Lo que genera tener esta comunidad que te apoya y que te sigue. Y es lo que pasó en la Casa de los Famosos. O sea, básicamente ellos estaban haciendo un juego adentro y la gente estaba teniendo un juego afuera. Uh-huh. Y entonces, que tampoco se había visto y que las redes sociales además hacen que suba mucho. Entonces, por ponerte un ejemplo, la esposa de Poncho de Nigris, al minuto que salía algo, estaba registrando el programa, la canción, la camiseta, moviendo a la gente, mandando a los fans, yéndole a gritar por fuera. La gente de Wendy se tardó un poquito en darse cuenta que Wendy era tan fuerte como terminó siendo, pero ya al final, la última semana, o sea, era la mamá de Wendy sacando, mire, compre la camiseta, qué es lo que vamos a ver, y salían TikToks y hacían lives, etcétera. Y sí hubo un fenómeno que la misma gente, sobre todo con este equipo, que fue el equipo ganador, les iban a gritar y les iban a dar pistas de lo que estaba pasando afuera. Y esto hace que sea una conversación muy bidireccional, que es otra de las características de tener un buen fandom y tener una relación con tu fandom es esa, es que es de doble vía. Sí. No es yo solamente pidiéndote algo, sino es yo platico contigo, tú me dices y yo te escucho, que es lo que hace Taylor Swift. Entonces, yo creo que este fenómeno, y es algo que van a tener que entender quien siga haciendo contenidos en la televisión, en plataformas, las mismas marcas, etcétera, tienen que buscar siempre escuchar a sus comunidades y hablar con ellas, ¿no? Muchas de los programas que hacen, no, siempre hacemos encuestas y hacemos feedback de lo que están diciendo. No, es una conversación. Esto me gustó, esto ya no me gustó. Porque eso entonces evita que te cancelen, que es otra cosa que pasa en este fenómeno de las redes sociales y de lo que está sucediendo ahorita. O sea, si tú no estás escuchando y estás en este diálogo completo, siempre, eventualmente te vas a equivocar y te van a cancelar. Si estás hablando y estás explicando continuamente, eso va a cambiar. Y eso es lo que hicieron en la Casa de los Famosos, el Team Infierno. El otro team no hizo nada, y yo sí soy súper Team Infierno, pero sobre todo por eso. Porque entendieron lo que la gente quería ver. Y te voy a decir algo que es impresionante. Uno de los, Poncho, de que estaba en el Team Infierno, dijo, yo creo que los primeros días, yo no vengo aquí a ganar el premio, vengo a que la gente me conozca. Sí. Porque si la gente me conoce y sabe quién soy, allá afuera no voy a hacer 4 millones, que es lo que me están dando aquí, voy a hacer 200. Claro. Sí, el posicionamiento que tienen ellos hoy es impresionante. Justo yo comentaba con alguien, 4 millones, a ver, para cualquiera es un dineral, por supuesto, pero en función de la proyección del producto en el que cada uno se ha convertido, si ya de por sí lo eran, 4 millones es nada. Claro, o sea, a ver, exacto, nos dan ahorita esos 4 millones y uff, pero Wendy Guevara va a hacer 4 millones de aquí a diciembre. No, bueno, te estás yendo muy lejos. Exacto. O sea, ¿quién le iba a decir? Hoy estaba viendo, fueron con Daniel Iturbide en la mañana, los 5 finalistas. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo le iban a dar en ese espacio? Y además ella los entrevistaba y decía,
O sea, gracias por venir a este espacio que es muy serio, ¿no? Y de repente se les sale de las manos un poquito la conversación porque ellos empiezan a poner como muy específicos con un tema complejo, que además ella trató como de, pues, hablando un tema, hubo una controversia y que se había habido medio un abuso contra uno de ellos porque se habían pasado de la broma. Y estos cuates además muy sinceros, muy, a ver, pero dinos las cosas, ¿a cuál te estás refiriendo? O sea, muy contestando bien, desde mi punto de vista. ¿Cuándo iban a tener en ese espacio, ese rating a estas personas? No, bueno, yo te aseguro que cuando inició este programa, a nadie se le hubiera ocurrido que iban a terminar en los noticiarios. No, nunca. Hoy hubo una conferencia... Que tú y yo estuviéramos hablando de esto. Perdóname, hoy hubo una conferencia de prensa al mediodía en donde había todo tipo de... además fue una conferencia muy cerrada y ya no fue una conferencia de medios de espectáculos. Totalmente. Fue una conferencia de medios de información general, porque de eso se trata. Es un fenómeno que rebasa, que si bien es entretenimiento, rebasa al mundo de los espectáculos que era para el cual estaba diseñado. Ahorita que hablas de la interacción y de este diálogo, ¿no? De la conversación que se genera entre los participantes y sus respectivas comunidades, pues es que ahí yo creo que ese es el punto en donde la televisión y los medios convencionales comenzaron su decadencia, ¿no? Finalmente son medios, también la radio en cierta medida, diseñados para una comunicación vertical, sin un feedback. Totalmente. Y es algo que pues, evidentemente no se había logrado dar la vuelta, y que quién sabe si se pueda dar la vuelta de una manera que no sea orgánica, como es en la Casa de los Famosos. Creo que, mira, va a pasar. O sea, hay dos cosas por las que me parece que dejamos de ver la televisión. La primera tiene que ver con esto que dices tal cual, que es, pues no me escuches, pones lo que quieres, como quieres. Y la otra es que me obligas a mí a verlo en cierto horario. Claro. ¿No? Lo que cambió ahorita con la accesibilidad que tenemos hoy tiene mucho que ver donde yo lo veo cuando quiera, como quiera, etc. Pero siempre hubo una excepción a esta regla, que son los eventos en vivo. ¿No? Sobre todo los eventos deportivos, que son los que un poco se salieron de la norma. Noticias y deportes es lo que mantiene la atención en la televisión. Y sobre todo el tema de las noticias creo que nos dio, o sea, el mismo formato ha ido cambiando, porque ya no es como la noticia de última hora. No, porque ya más bien esa la obtienes en las redes sociales. Exacto, es profundizar en un tema, escuchar expertos, etcétera. Entonces, creo que las noticias sí pudieron adaptarse bien como a esta nueva forma de hacerlo, pero el resto de los programas no. Estamos volviendo ahorita a como era antes y como están aprendiendo las nuevas generaciones, de un episodio por semana, ¿no? Correcto. Hay generaciones que dicen, ¿cómo un episodio por semana? Y yo, pues yo crecí con un episodio por semana, ¿no? Durante muchísimos años y no me pasaba nada. Estamos un poquito volviendo a esto. A mí me dio gusto que la televisión volviera a tener fuerza. Si lo ves, además fue muy claro el cambio, sobre todo cuando ves los patrocinadores, ¿no? Empezaron con 5 patrocinadores y acabaron con 200 en cada minuto, en cada espacio, ya no les cabía una mención más, estaban a punto de salir ya los concursantes con camiseta de fútbol, así con logos, ¿no? Entonces, creo que ahí te vas también dando cuenta que sí, o sea, sí hay fórmulas que siempre van a quedar y van a ser efectivas. Y lo que me parece que fue otro punto importante de todo esto fue que escogieron a la gente correcta para estar en los temas de hoy, y digo los temas de hoy entre comillas, porque me parece que pues puede haber habido más inclusión, pero el hecho de tener una conversación, o sea, a mí el éxito, ya pensándolo en un tema mucho más profundo, es que el Team Infierno, que se convirtió en un modelo a seguir de mucha gente, tenía a una persona abiertamente gay, que además platicaba de temas muy cotidianamente, como muy fresco, que era el Apio Quijano, que es este cantante de Cabá, y tenía a Wendy, una mujer trans. Sí. Entonces, esto lo hizo que pudiéramos ver en la televisión ejemplificado, y además rodeada de hombres, ¿no? Sí. En un país que es muy machista. Entonces, que pudieras ver una conversación con Sergio Mayer, que tiene casi 60 años, Poncho de Nigris, que está a punto de cumplir 50,
más chavitos de 20 como era Emilio y Nicola, que no recuerdo cuántos años tenía, pero también está en sus 20, según yo, en sus 30 a lo mejor. Poder tener esta conversación hablando de temas, no desde un lado muy woke, como es esta, ¿no? Ni subidos a un barco de la bandera, sino desde un lugar muy cotidiano. Creo que lo hizo súper interesante y me parece que hizo muchísimo para la inclusión en México. No sé cómo vaya a eso seguir, pero pudieron hablar y preguntar temas, sobre todo a Wendy, en específico de la realidad en México, de la comunidad trans, que es valiosísimo. ¿Hasta dónde puede llegar ese impacto? Porque hoy la verdad es que también hay un ánimo que me parece desbordado en cuanto a lo que puede generar la figura de Wendy, que me parece que es muy valioso lo que dices, tener a una persona trans más allá de un espectáculo trans, que eso sí lo hemos visto mucho en los medios últimamente. Pero ¿cuánto puede pesar esta figura más allá del entretenimiento? Creo que hay mucho optimismo y creo que a veces el optimismo no es bueno porque bien lo dices, vivimos en una sociedad muy machista, muy violenta, muy compleja. Y si bien el tener ahí a personas como Wendy Guevara es importante para normalizar, y está mal que lo diga, pero finalmente es así, la relación entre todos, más allá de géneros, de percepciones, más allá de identidades, por supuesto, no diría peligroso, pero no corremos un riesgo de pedir más de lo que nos ofrece este fenómeno. Claro, sí, no, tienes toda la razón en esa parte. Y creo que además el cambio ya se hizo. El cambio no va a ser Wendy Guevara queriendo ser diputada. ¿Me explico? El cambio fue ver a Wendy Guevara hablando con alguien como Sergio Mayer de 60 años, que a lo mejor tenía ideas que no eran necesariamente, ¿no? Comulgaban con las de Wendy, o con el mismo Poncho de Nigris que decía justo hoy en la mañana y que lo dijo a lo largo del programa, la gente creía que yo era homofóbico. Y yo me hice el mejor amigo de Wendy, nos hicimos súper amigos y entendimos, me hizo entender muchas cosas, y hay muchos momentos en donde ellos mismos dicen cosas que Wendy les dice, oye, es que no se dice así. Se dice así. Eso fue el verdadero cambio. Yo no creo que vayamos a decir en este momento la comunidad trans, que es la menos aceptada, ¿no? Se vaya a volver la más aceptada, no. Pero entendimos un poquito más. Y entendimos un poquito más porque nos lo explicaron con peras y manzanas, desde un lugar al que sí nos podíamos relacionar. Porque Wendy lo que hizo fue tomar una bandera sin tomarla. No le dijo a nadie que estaba mal lo que estaba diciendo, no lo canceló a nadie, no dejó de ser amigo de nadie, sino que simplemente les explicó. O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro, que a mí me dejó muy marcada. Es Wendy hablando de la realidad de las operaciones estéticas en la comunidad trans en México, que no son los que vemos en la televisión, que no es, o sea, en una realidad donde no hay dinero, en una realidad donde hay muy pocos doctores que se meten en este tema, en donde utilizaban implantes usados y las implicaciones de salud que eso tiene, ¿no? Claro. Entonces empezar a hablar de estos temas desde el punto de vista de Wendy, no desde un punto de vista de salud pública o desde un punto de vista de expertos juzgando, sino diciendo, mi amiga a la que le pusieron implantes que ya estaban usados, que le dio una infección, ese tema. O hablando en algún momento Wendy diciendo, es que yo me tuve que salir de la primaria porque era demasiado el bullying que me hacían. Si ya no valía la pena ir a la primaria, porque todo el día la gente me molestaba y ya llegó un punto hasta de seguridad. Sí. Y a la vez Wendy no acabó la primaria, según decía, pero Wendy se sabía todos los episodios de la familia Peluche, porque además se los decía a Bárbara, que era una actriz de la familia Peluche. Y se sabía toda la vida y todos los, o sea, la vida de Gloria Trevi se la dominaba. Todos los que le llamaron y le decían de la música, el espectáculo, todos se lo sabía Wendy. Pero no había podido acabar la primaria por el bullying que había sufrido. O sea, yo creo que escuchar estas historias y ponerlas ahí, en el Canal 2, a esa hora, hace que ese sea el verdadero cambio. Pensar que a partir de ahora la comunidad trans en México va a ser aceptada es, como dice, sueño guajiro. O sea,
no es cierto, pero yo sí creo que poner ese tipo de contenidos y conversaciones en la televisión, a esa hora sobre todo, con ese triunfo, es buenísimo. Y hay algo que hemos hablado mucho en otros espacios también, inclusive hasta en la Fórmula 1, cuando hablamos de mujeres al volante, tiene que ver con eso, la representación. Y lo importante que es verte tú reflejado en las pantallas es claro. Y hoy hay niñas trans, mujeres trans, que dicen, si Wendy pudo, yo también puedo. No es que vaya yo a ir a la casa de los famosos, pero si Wendy pudo, yo también puedo explicarle a mi familia, y si Wendy pudo, o sea, ese tipo de cosas son importantísimas. Son fundamentales y son elementos que nadie hubiera planeado, que nadie hubiera diseñado. Totalmente. Y que por eso hacen de la casa de los famosos algo único y algo de lo que estamos hablando. No es nada más un tema del entretenimiento ni del espectáculo, porque eso queda muy, muy, muy superado por un fenómeno mediático en el que intervienen muchas cosas, como bien lo has dicho, Lore, desde los elementos tecnológicos que nos permiten estar pendientes de este tipo de contenidos, hasta la conversación que se genera hacia adentro y afuera, y el entender también, como bien lo dices, en el caso de Wendy, un poco más en el caso, y también en el caso de Apio, ¿no? Entender de temas más allá de la postura académica, de la postura, incluso del activismo, que pues bien o mal, cuando hablamos de este tipo de cuestiones, y no solamente me refiero al tema trans, sino también incluso a temas políticos, cuando hablas desde el activismo, siempre se genera en algunos sectores algún tipo de rechazo, ¿no? Algún Totalmente. tipo de barrera, y esa es una gran virtud. Híjole, nos tenemos que ir, Lore, pero aquí estaremos. Gracias por invitarme a platicar de estos temas, ya saben que yo siempre feliz. Ahí estamos, gracias, nos vemos muy pronto y aquí seguiremos. Sí, espero. 95. Cuídate, Lore. Bye. Una hora extra al día. Hora 25. Con Primitivo Olvera. Regresamos. La Cineteca Nacional está de fiesta. Ya se están preparando los últimos detalles, ya se están colocando los últimos elementos, los últimos adornos. Porque el día de mañana se va a llevar a cabo la ceremonia oficial que dará pues pie a la inauguración de la nueva sede de la Cineteca Nacional. Va a comenzar a operar el miércoles, pero mañana se va a celebrar esta ceremonia para abrir la segunda sede de la Cineteca en una especie de regreso, porque en realidad pues va a ocupar un lugar muy cercano, quizás pues prácticamente idéntico, a donde fue inaugurada por allá de 1974. Y bueno, vamos a hablar del tema con Alejandro Pelayo. Alejandro es el director general de la Cineteca Nacional y siempre es un gusto recibirlo aquí en Hora 25 y platicar con él. Alejandro, buenas noches, enhorabuena, ¿cómo estás? Muy bien, Primitivo, muy buenas noches y les agradezco mucho su interés en la nueva Cineteca Nacional. La nueva Cineteca, y insisto, es volver un poco al origen, ¿no? 1974, el próximo año cumple 50 años la Cineteca Nacional y ahora se renueva en la sede original. Ajá. Y vamos a hacer fiestas en grande todo el año, o sea que están invitadísimos. Desde enero empezamos. Pues está bien comenzar desde ahorita, ¿no? Oye, fíjate que es muy interesante, Primitivo, porque ahora que lo dices, en los 50 años va a estar esta Cineteca de las Artes y si todo marcha bien, también la Cineteca Chapultepec. O sea que el año que entra a los 50 van a ser con 3 cinetecas. Eso se va a hacer fantástico, la Cineteca Chapultepec, que ya hablaremos de ella porque se va a inaugurar hacia finales de año. Oye, ¿cómo viene la idea de regresar a Churubusco? Es una zona eminentemente cinematográfica, ahí están los estudios Churubusco, insisto, ahí se inauguró la Cineteca, ahí desafortunadamente se dio aquel gran incendio, creo que en 1982, ¿no? En 82, exactamente. Que destruyó gran parte del acervo de la Cineteca. Marzo de 82, sí. ¿Qué? Te cuento, mira, ahí esa sede era el Pedro Armendáriz, ahora sí que es el Pleistoceno menor para nuestros amigos, y posteriormente cuando se hace el Centro Nacional de las Artes,
se decide que ahí hay un complejo de cines, de salas, pero la decisión fue que fueran privadas. Entonces, se dan en concesión a el grupo Cinemark primero. El grupo Cinemark construye los cines. Son exactamente 12 salas, tal como está ahora. Ya no está el Pedro Armendáriz, se destruye y se construyen estas salas. La concesión dura originalmente 15 años y posteriormente se renueva a 10 años más y ya la toma Cinemex, porque Cinemark se va del país X, y entonces Cinemex, y tiene 10 años más. Fueron 25 años de concesión, Primitivo. Y el contrato original decía que una vez que se venciera la concesión, regresaba a Conaculta, en aquella época, Secretaría de Cultura ahora, todo lo que es el inmueble, y regresa a nosotros. Y la decisión de la Secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto, fue no ampliar la concesión. Esto pasó hace como un año. Y entonces se negoció con Grupo México y les adquirimos los proyectores a lo largo de, digamos, un convenio a 20 meses, pagándoles mensualmente. Entonces, son los proyectores que tenía ya Cinemex, porque esos sí los habían adquirido ellos. Originalmente, como tú sabes, era todo en 35 milímetros, y ya ahora que nos entregan el inmueble, son con proyectores en DCP, en todas las salas, y todo el sonido. Entonces, a partir de, yo te diría, unos 6 meses, empezamos la remodelación. No es darle, digamos, dejar todos los equipos bien, hacer que todas las cuestiones que no se ven de infraestructura funcionen bien, y vamos a hacerle un homenaje, como tú sabes, a María Rojo, que son sus 80 años de edad. Y fíjate que hemos dedicado, así como dedicamos la Cineteca de México Coyoacán a homenaje a nuestros grandes cineastas de la época de oro, la de las artes se dedica a los cineastas que yo he llamado la generación del cine de autor, los que debutan con este enfoque de cine de autor en los años 60 y 70. Y entonces vas a ver tú las salas, ya no la sala Fernando de Fuentes, ni la segunda Arcadi Beutler, sino es la sala Arturo Ripstein, la sala María Rojo, la sala Felipe Casals, la sala Jorge Fons. Entonces, eso ya es un homenaje que les vamos a dar a nuestros cineastas autores, digamos, ¿no? Y eso ya está, y lo van a ver ustedes desde mañana. Es fantástico porque es concretar un recorrido simbólico por la historia del cine mexicano, a partir de estos grandes autores que marcaron, ¿no? Marcaron la pauta durante los 60, 70 y los 80, Alejandro, porque todo lo que estamos viendo, estos grandes cineastas que ahora son tan famosos, con toda justicia, pues tuvieron como maestros a los Ripstein, a los Fons, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Fíjate que era una cadena. Nosotros que somos esa generación perdida de los 80s que tú conoces, José Luis García Gras, claro. Juan Antonio de la Riva, andábamos de chinchigüillas, de jalacables de los 70s, de Felipe Casals, de Orjovich, de Hermosillo. Yo estuve de asistente de dirección con Hermosillo en un par de películas, también Juan Antonio de la Riva. Y los grandes nombres, los Cuarones, los Memos del Toro, andaban de chinchigullas con nosotros, con los de los 80. Yo les digo que yo soy famoso no por mí, sino porque Alfonso Cuarón me hizo el boom en mi primer película, La Víspera. Y Memo del Toro me maquillaba mis muertos, se moría en el Golfo, en serio. Entonces, ha sido como una cadena, esto de un cine de autor, que todos queríamos hacer nuestras propias películas. ¿Verdad? Sí. Es fantástico. Ahora, el espacio es extraordinario. Hay que decir, estos cines, cuando se crearon originalmente, estos espacios, Alejandro, fueron las primeras salas modernas, ¿no? Lo que hoy conocemos, hay un antes y después de esas salas, que bien lo dices, fueron concesionadas, pero antes de esos cines teníamos las grandes salas, esos enormes cines que, pues, que eran como lo que hoy es el Teatro Metropolitan. Ese era un cine.
y el cine latino y estas grandes salas enormes, hermosas, pero que dejaron de ser funcionales para cambiar este modelo. Claro que sí, Primitivo. Fíjate que te acuerdas muy bien porque ya no se oían bien, estaban descuidadas, eran de operadora de teatros, entonces no funcionaba. Yo recuerdo, por ejemplo, en el latino se estrenó Miroslava, la película que hice yo ya en 92 por ahí, y no se oía bien, mano, era horrible porque, hijo, te sientes tan frustrado, y claro, yo me acuerdo que si con Callejón de los Milagros, como película mexicana, entraron ya estos multicinemas, estos Cinemex, Cinemat, oye, qué diferencia, se oían maravillosas las películas, entonces efectivamente, es cuando empiezan a principios de los 90, 93, 94, empiezan ya estas salas, porque liberaron la política de precios de sala. Esa fue la razón fundamental. Antes había esto de que era de la canasta básica el cine y era los famosos 4 pesos y luego subieron un poco, pero así se deterioraron los equipos y los cines. Entonces sí entraron con toda la fuerza estas nuevas cadenas. Había una compañía, ¿no? Que creo que pertenecía al gobierno, ¿era Casa? ¿Se llamaba? ¿O cómo? Sí, ¿verdad? ¿Por allá de los 80s o cuál era? El gobierno tenía, en la época más fuerte del gobierno, que son los 70s, hacía hasta las palomitas. Todo. Se llamaba Dulcerías Oro, que era del gobierno, y entonces hacían las palomitas y los dulces y los chocolates, todo. Efectivamente, fue muy poderoso, pero esa infraestructura que estaba muy bien en los 70s, se empezó a deteriorar y no se le arregló, ¿no? Por eso es que efectivamente ya los cines habían dejado de ser lo que eran en su mejor momento. Oye, Alejandro, la Cineteca tiene una vocación y la vocación va más allá de de la proyección de películas, ¿no? Y tiene que ver con la difusión, con la pedagogía, con la investigación. ¿Cómo se va a integrar esta nueva Cineteca a lo que ya hace la Cineteca Nacional? Mira, por lo pronto lo vamos a integrar en los cursos que ya tenemos. Tienes tu razón. Hay 2 grandes funciones de la Cineteca, aparte de exhibir películas. La restitución, o sea, rehabilitar las películas, restaurarlas hasta que queden bien, digamos, a base ya de lo digital, que ahora te facilita mucho toda esta recuperación. Y por otro lado, la difusión cultural, vamos a llamarle la formación de públicos, a través de cursos, eventos, conversaciones con cineastas. Entonces lo que vamos a hacer es poco a poco ir integrando en lo que ya hacemos aquí y vamos a organizar cursos allá, a ver cómo responde la gente en la nueva sede. Porque a lo mejor creamos otro público diferente del que viene aquí a tomar los cursos, ¿no? Oye, va a ser muy interesante. Es fantástico porque puedo presumir. La cineteca que hoy opera allá en la colonia Joco, ¿no? Cerca de Avenida Universidad, sobre Avenida Cuauhtémoc, es espectacular. Lo que se ha hecho en los últimos años es extraordinario. Es un gran lugar para pasarla bien y para aprender de cine. Y bueno, esto va complementándose con la extensión, ¿no? Con la ampliación de las sedes, con llegar a nuevos públicos, con tener más cerca al público y estar más cerca justamente de la audiencia. Y bueno, va a ser fantástico estar ahí y poder estrenar esta Cineteca en un lugar extraordinario. Alejandro, enhorabuena. Mañana nos vemos por ahí para celebrar. Muchas gracias, Primitivo, se los agradezco y estamos a sus órdenes. Y pronto hablaremos de la siguiente etapa, ¿no? Del tema de Chapultepec, ¿no? Con todo gusto, claro que sí, a tus órdenes. Gracias, Alejandro.